Hola, soy Horacio Maldonado, psicólogo, miembro de Alfepsi. Voy a hacer una presentación acerca de los enseñantes de psicología en América Latina hacia un perfil deseable. Si alguien procura desentrañar alguno de los caracteres que identifican al docente compenetrado con la filosofía de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, esto es Alfepsi, seguramente le conviene viajar a los orígenes de esa entidad. Ese viaje lo llevará inexorablemente a Cajamarca, Perú. Se establecen allí, en mayo del 2011, un conjunto de lineamientos fundamentales de lo que hoy es una prestigiosa organización de psicólogos latinoamericanos interesados y comprometidos en brindar otra formación para nuestros colegas. En esas coordenadas, entonces, es posible descubrir inspiraciones útiles para forjar experiencias formativas y enseñanzas innovadoras. Se trata nada menos que de nuestra disciplina, de quienes la transmiten, la recrean y de las modalidades diversas que utilizan para enseñarla. Nos interesa pensar e imaginar, a partir de aquellas ideas genéricas y fundantes, cuáles podrían ser los atributos más deseables que caractericen a los profesores y las profesoras responsables de la formación de psicólogos por estos días, y cuáles los principios en que se fundamentan para brindar dicha formación. Aquí justamente radica el meollo de esta presentación. Nos importa analizar desde una perspectiva epistemológica compleja cuáles serían los posicionamientos deseables para que un docente de Alfepsi concrete sus tareas académicas y formativas. ¿Qué referentes ideológicos, políticos, éticos, estéticos, epistémicos, teóricos, pedagógicos podrían orientar sus quehaceres? ¿Qué concepciones acerca de la educación de los aprendientes y de los enseñantes sería recomendable que profese? Desde nuestra óptica, un retrato del docente que imaginamos tendría que disponer de ciertos rasgos imprescindibles. En primer lugar, asumirse como un inclaudicable defensor de los derechos humanos y estar dispuesto a trabajar en pos de neutralizar y o superar, entre otros, algunos de los siguientes flagelos que, de manera implícita o explícita, distorsionan la formación de los psicólogos. Esto, más allá de que regularmente son ignorados o desestimados, en tanto que para las miradas simplificantes no se trata de asuntos estrictamente científicos académicos. Y aquí cabe, antes de proseguir, una categórica acotación. El aseverar que la formación de los psicólogos tiene que ser neutra, desideologizada o despolitizada resulta un argumento muy frecuente, aunque siempre interesado y tendencioso, ya que suele ser utilizado habitualmente por aquellos sectores que ocupan posiciones dominantes o hegemónicas en el orden social y de manera correlativa influyen en la elaboración curricular. Se trata de un viejo y eficaz ardid destinado a encubrir estrategias de control, verdaderas estrategias de control en la producción del conocimiento, en su selección y en la priorización de determinadas visiones para consumar la enseñanza.
A continuación, entonces, enumeramos varios de los flagelos que íntimamente articulados y más o menos ocultos pululan en los planes de estudio o en las formas en que dichos planes se ejecutan. Entre los más significativos podemos mencionar el autoritarismo en sus múltiples variedades y manifestaciones, tanto en términos políticos, académicos, laborales, vinculares, etc. El neoliberalismo en todos sus modos y variedades, en tanto tiendan a la degradación y alienación humana. El patriarcado en sus diferentes versiones, al igual que aquellas formas naturalizadas, expresas o solapadas de dominación, humillación, explotación de carácter sexual. El racismo en todas sus manifestaciones, tanto en las formas explícitas y aberrantes como en las subliminales o implícitas. El colonialismo psicológico, expresado en ideas e imágenes hegemónicas relativas al funcionamiento psíquico, como también a sus desarrollos epistemológicos, conceptuales, técnico-metodológicos y procedimentales. Luego de la enunciación de estas posiciones indispensables para nosotros, avanzaremos focalizando nuestras consideraciones en cuestiones atinentes a la tarea específica de enseñar. Así es que, si bien básicamente nos interesa desentrañar el perfil de los profesores, el recurso que utilizaremos para ello será el indagar los roles que le asignan a los estudiantes en el proceso de formación. Esto en la convicción de que dichos roles están inexorablemente vinculados y resultan una consecuencia directa de los roles, explícitos o no, que despliegan los docentes en dichos actos de enseñanza. Algunos interrogantes nos pueden orientar en este propósito. Por ejemplo, ¿qué roles se les asigna y desempeñan los estudiantes en el acceso a los conocimientos psicológicos? ¿O qué tanto se les posibilita asumirse como protagonistas en dicho acceso? El hecho de preguntarnos sobre sus acciones que les son indicadas o sugeridas en el acto de aprender nos orienta y habilita para realizar algunas hipótesis acerca del modo de enseñar de un docente. Desde hace aproximadamente 400 años, esto es, desde hace 4 siglos, los sistemas educativos en Occidente se organizaron en base a un máximo protagonismo de los docentes y un mínimo protagonismo de los estudiantes. Efectos negativos de todo orden son producto de tal organización, básicamente en función de los excesos y distorsiones que se fueron originando con el correr de los años y que se visualizan nítidamente a fines del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Por esta y otras cuestiones importantes impugnamos el modelo surgido en la modernidad en Europa Central y que se transfiriera también a Latinoamérica. Y, por ello, proponemos un modelo inverso, esto es, un proceso donde los profesores maximicen el protagonismo epistémico de los estudiantes. Ante tal alternativa se nos impone otra
interrogante que suponemos fundamental. ¿Por qué maximizar el protagonismo intelectual de los aprendientes? Son múltiples las razones. En forma inmediata, diremos que mejora de forma notable el interés por aprender y, correlativamente, la calidad de los aprendizajes. Es esto porque les posibilita el desarrollo de estructuras psíquicas más complejas, ventajosas para afrontar problemas de manera creativa y eficaz, y fundamentalmente porque les permite incrementar su autoestima y bienestar personal, lo que tiende a potenciar su condición de ciudadano activo, sensible y comprometido socialmente. Albergamos la convicción, después de años de practicar la enseñanza formando psicólogos, que los aprendizajes más elaborados y valiosos, más avanzados, que alguien puede conquistar, son aquellos que se obtienen experimentando y desplegando la mayor actividad epistémica posible. De allí que desde hace varios años proponemos a los estudiantes que asisten a nuestros cursos un ejercicio elemental destinado a pensar la educación y los aprendizajes de otra manera. Les solicitamos que inviertan esa tradicional ecuación conocida como proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin de que quede formulada como proceso de aprendizaje y enseñanza. En principio, esta inocua rotación tiene la potestad, si se la deconstruye, de evidenciar efectos inesperados, como también sorprendentes corolarios para la educación en general y para la formación de los psicólogos en particular. Eventualmente permitiría conjeturar la emergencia de una suerte de revolución copernicana, de toda una rebelión conceptual, pero fundamentalmente de una insubordinación ideológica que interpelaría ese orden dominante y hegemónico que en el mundo educativo reina desde hace varios siglos. Orden del cual las universidades y la formación de psicólogos no están exentas. La inversión puede traer aparejada numerosas posibilidades y la configuración de neoroles o funciones que habrá que ir elucidando, ejercitando y ajustando laboriosamente durante un tiempo difícil de mensurar. Por lo pronto, es posible sugerir consecuencias políticas, institucionales, epistemológicas, psicológicas y pedagógicas, por no abundar. Tenemos así la seguridad que, al invertir la ecuación, el sujeto que aprende pasaría a ocupar, efectivamente, una posición cuasi inédita en la historia de la educación moderna. Una posición decididamente activa, negada y restringida por años, pero que quizás resulte factible en estas coordenadas sociohistóricos que se corresponden con la era de los ordenadores, de Internet y particularmente de los tutoriales. Si se conforma una nueva relación docente-alumno, este último podría situarse en una instancia idónea para lograr una relativa autonomía intelectual, para vislumbrar una cierta y fructífera soberanía epistémica. Se aproximaría al lugar de productor de conocimientos y, por ende, tomaría distancia del rol de mero consumidor o reproductor de este tipo de objetos. Y, paradójicamente, los docentes podrían usufructuar de un rol más sano y menos enajenante en los lazos con los estudiantes. En consecuencia, y
procurando no caer en un optimismo extravagante, los estudiantes se aproximarían a una siempre relativa emancipación intelectual y, correlativamente, se democratizarían los vínculos que establecen con los docentes. Si esto fuese posible en algún grado, es dable de hipotetizar un progreso sustantivo en la calidad de los productos que de esta relación surjan. Por cierto que, cuando requerimos mayor protagonismo para los estudiantes en la apropiación, creación, construcción de conocimientos, no aludimos a nada nuevo, ni postulamos ideas demasiado originales. En el devenir de la civilización resulta viable reconocer en este sentido las voces de dos prominentes pensadores como lo fueron Sócrates en Occidente y Lao Tse en Oriente. A estos notables e inmensos filósofos le han sucedido otros tantos sociólogos, psicólogos, literatos, etc., quienes en todos los tiempos han causado agitación en los claustros inertes y han imaginado que otra educación es posible, necesaria y urgente. Nos apoyaremos, sin embargo, en dos pedagogos para proseguir este trabajo. Uno quizás puede ser mencionado como el primer gran pedagogo de la modernidad, para muchos el padre de la didáctica. Se trata del obispo checo Juan Amos Comenius en latín, quien en la casi docena de años que trabajó en su texto La Didáctica Magna, publicado por primera vez en 1632 y posteriormente en 1679, estableció las protorreglas de la enseñanza. Radican allí, en esa obra colosal, algunas de las claves para entender lo que después sucedió, lo que sigue sucediendo aún. El otro quizás pueda catalogarse como el último gran pedagogo. Su nombre, Paulo Reglus Neves Freire, brasilero nacido en Recife en 1921. Se trata, en este caso, de uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX y un lúcido constructor de una pedagogía que podríamos calificar de crítica, pedagogía que aún inquieta sobremanera y que los gobiernos autoritarios prefieren mantenerla en el destierro. La didáctica magna constituye una precisa y minuciosa cartografía para quienes optan por la profesión de enseñar. Los enseñantes pueden allí encontrar referencias inteligentes para edificar una educación deseable. Pueden detectar incluso propuestas útiles para neutralizar problemáticas actuales que los preocupan y ocupan en su cotidianidad laboral. Uno de los asuntos más intrigantes para quien recorre las páginas de la didáctica es por qué tantas ideas brillantes se han mantenido latente a través de los siglos. ¿Por qué algunas de esas ideas llegaron a germinar tan despaciosamente o se mantienen aún en un estado recesivo? Como al pasar, diremos que esta es una cuestión nodal que nos motiva a investigar al respecto desde hace años, siempre sopesando si se trata de una cuestión de tiempos indispensables y necesarios o de una condición intrínseca a la naturaleza de estas ideas. En tan antiquísima época se le ocurrió a Comenius diseñar un programa
para hacer amena la educación y lo llamó pansofía. Esto de promover la amenidad, el placer y el bienestar en el acto de conocer, como una suerte de antídoto al rigor, a la violencia pedagógica, a la obediencia debida y absurda, es lo que por tantos años hemos recomendado con vehemencia y seguiremos haciendo. Ya en los tiempos pretéritos tuvo a bien reclamar, en términos psicoanalíticos, más eros y menos tánatos en los espacios y quehaceres institucionales. Como indica Rabeck en 1957, Comenius pensaba que el hombre es perfectible indefinidamente y, en consecuencia, la educación conforma una vía regia para su desarrollo. Aseguraba que quien desease acceder al alma, esto es textual, de sus discípulos y ganar su confianza, tenía una alternativa: el amor. Esto resulta sumamente interesante, más allá que desconocemos la significación precisa que le daba a este vocablo. Nosotros solemos aseverar que existen dos motivaciones básicas para aprender: el amor y el temor. El amor, sin dudas, es el mejor nutriente, pero, lamentablemente, el temor es la forma más habitual y práctica, lo cual siempre es un verdadero problema. Corresponde reconocerle a sí mismo una agudeza proverbial para detectar aquello que resulta superlativo para un aprendiente. Sugería Comenius, a fin de desarrollar a un tiempo la inteligencia y la sensibilidad, la toma de contacto con el mundo real. De esta manera interpelaba el verbalismo vacío o las clases magistrales que hasta entonces se veneraban en las escuelas. En los umbrales del siglo XXI, este tipo de clases, digámoslo, mantienen aún una vigencia extraordinaria, y ello es otro serio problema. Sin dudas, Comenius tuvo iniciativas encomiables en diferentes planos. Otra de esas fue buscar y encontrar un método textual que permita a los maestros enseñar menos y a los alumnos aprender más. Cierra la cita. De esta manera esbozaba la aplicación de una pedagogía que mucho después se llamaría activa. Sostenía, y legiones de maestros y profesores no han tomado aún debida nota, que los alumnos tendrían que indagar, descubrir y dialogar. Al maestro le cabe observar y guiar sus investigaciones. Por cierto, bastante agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Inmenso desinterés, deliberado o no, ha recogido la obra maravillosa del pensador checo, y el desconocimiento u omisión de su trabajo ha provocado buena parte de los trastornos inadvertidos a prima facie que se verifican en el sistema educativo, en los procesos de formación e incluso en la vida ulterior de los educandos. Una de esas perturbaciones, crítica a nuestro juicio, es la pasividad de los estudiantes en el proceso de apropiación del conocimiento formal. Esto, como hemos indicado, erosiona, entre otras cosas, la autoestima, la creatividad y la soberanía intelectual de los aprendientes y, por supuesto, malogra los productos resultantes. Importantes pensadores han interpelado con magra suerte tal estado de... El sistema de la invarianza y de lo instituido resulta compacto y neutraliza, repela, congela las innovaciones, los instituyentes. Además, ignora
o maltrata a los voceros del cambio y de las buenas nuevas. Como siempre decimos, el maximizar el protagonismo de los estudiantes provocará, antes que la extinción o degradación de los docentes, como algunos tremendistas suponen y se agazapan ante esa posibilidad, provocará la emergencia de funciones más frescas e inéditas, mucho más gratificantes, creativas y saludables que las actuales. En este punto introducimos un asunto clave relativo a la relación docente-alumno o viceversa. Y desde allí reiteramos un interrogante de larga data. ¿Se trata de una relación de inexorable rivalidad, de simetrías irreductibles y conflictos permanentes? ¿O, por el contrario, es dable postular una relación que también admite la cooperación y el respeto mutuo? Las respuestas a estas interrogantes determinan una serie de variantes metodológico-didácticos de máxima importancia. En este apartado se condensan varias problemáticas dignas de debatir y desentrañar si la intención es diseñar otros roles posibles para el ejercicio de la docencia. El profesor que imaginamos tiene como objetivo primordial trabajar para que los estudiantes inexorablemente lo superen, aunque ello, por cierto, sea factible de constatar muchos años después de que el vínculo pedagógico original se haya extinguido. Si, por último, ello finalmente ocurre, la tarea efectivamente habrá resultado fructífera y entonces sí existen motivos para celebrar. Celebran los estudiantes, celebran los docentes y festeja la comunidad que los alberga. En el otro extremo de la parábola, Paulo Freire, un extraordinario y perseguido educador que forjará, en el marco de una pedagogía que, como dijimos antes, podemos denominar crítica, decíamos, contribuciones sustanciales y aptas para revolucionar las prácticas educativas en todos los niveles y modalidades. Esta alternativa pedagógica consiste en una propuesta de enseñanza que estimula a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se le imparten en sus itinerarios educacionales. Este gran maestro brasileño reconoce y defiende la capacidad que tienen aquellos para pensar críticamente sobre circunstancias educativas, sus problemas individuales y colectivos, los problemas de contextos sociales en los que les toca desenvolverse. Asimismo, plantea que la educación tiene que convertirse en un proceso político y lo que ocurre en el aula no puede ser indiferente a ese proceso. Para este implacable crítico de la educación tradicional, el conocimiento se debe construir en función de los saberes previos que los estudiantes llevan al aula y en función de las distintas realidades que afectan a los sujetos involucrados en el proceso de aprender y de enseñar. Postula Freire una educación afín a la creatividad y a la reflexión, una educación liberadora antes que enajenante, que propicie múltiples aprendizajes a través del diálogo, entendido como un acto de comunicación, como una conversación entre dos o más interlocutores quienes manifiestan sus ideas, emociones, experiencias o historias. Parece un buen momento para subrayar el hecho de que autores originarios de diferentes coordenadas
espaciotemporales, conciben al diálogo epistémico como una metodología óptima para viabilizar otra educación. Nosotros suscribimos plenamente la idea de que un profesor de Alfepsi tendrá que practicar sin reservas el arte del diálogo en los procesos formativos bajo su responsabilidad. Como nos gusta aseverar, el diálogo conforma, además de un poderoso antídoto contra el monólogo, contra ese infausto tipo de pensamiento que es el pensamiento exclusivo o único. Freire, como otros pensadores convocados a echar luz sobre el protagonismo epistémico de los estudiantes, insiste en que conocer implica una posición curiosa y activa del sujeto frente al mundo físico o al mundo social. Implica una acción transformadora sobre la realidad, una búsqueda constante, una invención y reinvención permanente, una reflexión sobre el acto mismo de conocer y de las modalidades para lograrlo. Igualmente enseña que la palabra no tiene que ser privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. La palabra dirá y la acción están íntimamente entrelazadas. La palabra sin acción es verbalismo y la acción sin la palabra es mero activismo. En la aseveración que nos deja, decíamos que en la aseveración que nos deja Zygmunt Bauman, visualizamos una plataforma óptica para desarrollar otra cultura de aprendizaje y enseñanza. El futuro, dice, de nuestra cohabitación en la vida moderna se basa en el desarrollo del arte del diálogo. Ahí cierra la cita. El diálogo implica una intención real de comprendernos mutuamente para vivir juntos en paz, aunque gracias a nuestras diferencias y no a pesar de ellas. Hay que transformar esa coexistencia llena de problemas en cooperación, lo que se revelará en un hombre que deambula en los procesos formativos. Se trata de el deseo. Escuchamos con frecuencia que el deseo de aprender es inherente a la naturaleza humana, pero casi nunca que el deseo de no aprender también lo es. Es factible afirmar que el deseo es el motor del aprendizaje, y también vale insistir en que el deseo es el motor de la enseñanza. Aprendiente y enseñante son copartícipes de una sucesión de actos más o menos sistemáticos a través de los cuales la cultura y la ciencia se transmite y se recrea incesantemente. Si el paradigma positivista dominante no fuese tan hermético y los docentes tuvieran mejor conciencia de aquel estado de cosas, muchas cuestiones no serían igual en las instituciones formativas. Si el enseñante tuviese claro que sus deseos no son necesariamente compatibles con los del aprendiente y que ambos deseos, el del aprendiente y el de la enseñanza, son a veces incompatibles con la exigencia de la cultura, se despejarían alternativas diversas para mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Todas estas circunstancias y otras inherentes a las relaciones humanas establecidas con el propósito de aprender y enseñar, no son factibles de ser explicadas exhaustivamente desde ninguna teoría. Un proceso inexorablemente complejo como es
el aprendizaje. Avanzando en el plano de las estrategias sugeridas para mejorar los aprendizajes, existe una que cada vez suma más adeptos por las posibilidades y beneficios que provoca a mediano plazo. Esa estrategia es la de aprender a aprender. En este sentido, el aprender a aprender configura una vía regia para los asuntos inherentes al aprendizaje autónomo, un contribuyente apreciable para fortalecer el protagonismo epistémico de los estudiantes. Sin embargo, el progreso de esta alternativa muy promisoria conlleva de manera inexorable a la gestación y desarrollo de otros roles o funciones para los profesores. No se trata meramente de que estos adquieran habilidades para implementar nuevas metodologías, especialmente las vinculadas a las novedades tecnológicas. Se trata de poder concebir o pensar la educación y la enseñanza de otra manera, situarse decididamente en otro paradigma. Desde nuestra visión, es justamente en este punto donde radica la mayor dificultad o resistencia para la expansión del aprender a aprender. Una propuesta de nuestra parte es sugerir que el docente funcione como un interlocutor válido en su relación con los estudiantes. ¿Qué significa considerarse un interlocutor válido? La expresión sugiere que la función medular del maestro o profesor tendrá que ser la de promover diálogos epistémicos como una herramienta principal en eso de facilitar los aprendizajes de los estudiantes a su cargo. ¿En qué consistiría esa función de dialogar? Implicaría asumir el rol de alguien con quien es factible hablar, coloquiar, conversar en los espacios formativos sobre asuntos disciplinares. Alguien que no es cualquiera. En tanto, es un profesional de la enseñanza, alguien capacitado y entrenado para ejercer dicha actividad. Alguien que, por supuesto, dispone de una fuerte experticia sobre determinadas temáticas, materias o asignaturas. Alguien versado en determinadas problemáticas generales o particulares de un campo de conocimiento particular. Esto es condición sine qua non. El saber disciplinario de ninguna manera se negocia, más allá de que quien decide elegir la profesión de enseñar debería acreditar otras alfabetizaciones indispensables, como, por ejemplo, la alfabetización política, la alfabetización social, etc. El interlocutor válido es alguien que se entrena para mejorar su escucha y poder así afrontar en mejores condiciones los diálogos que fomenta y mantiene con los estudiantes. El interlocutor está siempre allí y muy especialmente cuando los estudiantes lo requieren, cuando lo necesitan, cuando desean dialogar. Allí, bien cerca, donde pueda ser ventajoso para quienes lo soliciten. Insistimos, se trata de alguien que procura desarrollar al máximo la capacidad de escuchar psicológicamente, que sabe que los procesos de aprendizaje requieren tiempos diversos en sujetos diversos y que procura siempre desterrar afirmaciones patéticas al estilo de, abre comillas, yo soy el maestro aquí y por lo tanto merezco todas las consideraciones,
o ustedes deben saber que el maestro nunca se equivoca, cierra comillas, u otras expresiones equivalentes que a veces circulan en los ámbitos académicos. Alguien que de ordinario declina colocarse en el lugar del supuesto saber poder, lugar anhelado por tantos en el ramo, pero nítidamente improductivo y cercenante. Los estudiantes y los interlocutores válidos se relacionan en función de tópicos convertidos de hecho en objetos de conocimiento más o menos estipulados o significativos. Vale puntualizar que dichas relaciones son tanto de carácter simétrico como asimétrico. Postular o asumir la pura y permanente asimetría es un claro indicador de autoritarismo pedagógico. Este tipo de vinculación que proponemos tiene como finalidad contribuir a la distribución de otras maneras el poder que genera el lazo entre quien posee ciertos conocimientos y quien pretende una porción de ellos, o mucho más que eso. O entre quien examina si los conocimientos estipulados han sido apropiados convenientemente y quien debe demostrar que ello sí ha ocurrido. El profesor ocupa el lugar de una suerte de fiscalizador social, alguien que no solo enseña, sino que es responsable de constatar la cantidad y calidad de los aprendizajes que eventualmente han sido obtenidos. Como siempre sostenemos, en los espacios educativos los asuntos de poder están a la orden del día, por más que no se admita o disimule oficialmente su existencia. El admitir esta circunstancia resulta promisorio en eso de tramitar de otra manera el poder que está siempre presente en las relaciones de enseñanza y aprendizaje o de aprendizaje y enseñanza. Hasta aquí entonces hemos esbozado algunos componentes que bien podrían constituir un perfil posible y deseable para aquellos profesores, decíamos, identificados con la filosofía de Alfepsi. Sin duda, el generar una práctica en sintonía con cada uno de dichos componentes no resulta una tarea exenta de dificultades. Sí resulta indispensable avanzar individual y colectivamente de manera paulatina y laboriosa por sendas escarpadas. Pero, sin duda también, los esfuerzos que esta alternativa demanda nos pueden orillar a otra formación posible y necesaria, a la neoformación de los psicólogos de nuestra región latinoamericana.